En Twitter, YouTube y Facebook hablaremos de comunicación, política, innovación, cultura, emprendimiento y liderazgo. Tertulias con Solano, jueves 5 p.m. en vivo. Hola, muy buenas tardes. Qué alegría estar nuevamente por acá en Tertulias con Solano, un espacio que disfrutamos bastante, pues las personas que conversamos sobre emprendimiento, liderazgo, transformación digital, economía naranja, de lo que todavía seguimos aprendiendo. Eh, Hace 8 días tuvimos una conversación fantástica con @Antoteya, María Antonia Molina. Con ella hablamos de temas como de inclusión, de cómo las tecnologías pueden servirle a las personas que, como en el caso de ella, eh, con el síndrome de Stargardt, eh, en otras palabras, una degeneración de la capacidad visual a muy temprana edad, cómo las tecnologías pueden servir para estar en un mundo en donde las personas con discapacidad visual no merecen ser tratadas con sentimientos lastimeros, como tampoco les gusta que se les mencione y se les cite como si fueran superhéroes. Son personas que tienen otras habilidades, otras condiciones, otras dificultades, pero en términos generales, personas como ustedes y como yo. Y una vez más, queremos también contarles que estamos por primera vez, nuevamente estamos a través de YouTube, de Twitter y de Facebook Live en los canales de Víctor Solano. Pero en esta oportunidad estamos también en directo a través de la plataforma de Cocrea en Facebook, porque nuestra invitada de hoy es una persona que ha llevado una muy grata presencia en el mundo del emprendimiento, en el mundo del liderazgo, en el mundo de la cultura. Ha ejercido un liderazgo muy oportuno, muy pertinente desde el orden local en Bogotá, pero también con otras responsabilidades en el orden nacional. Y por eso quiero darle la bienvenida a Mónica Ramírez Hartman, la directora de Cocrea. Mónica, bienvenida. Hola Víctor, muchísimas gracias. Qué rica invitación y qué chévere estar con ustedes y con quienes se hayan conectado a esta sesión. Sí, muchísimas gracias, Mónica. Pues para nosotros es un placer que hayas aceptado la invitación, porque los que tratamos de entender este ecosistema del emprendimiento, orbitamos por allí buscando aprender. Siempre vemos unos referentes y vemos la emergencia de nuevas figuras desde la institucionalidad que creo pueden ayudarle muchísimo a quienes procuran hacer un emprendimiento de cualquier tipo. Y el caso de Cocrea, que quiero que ahora nos expliques un poquito más de qué se trata, pues orbita justamente alrededor del emprendimiento, de la cultura, del mundo de las artes. Eh, Mónica, cuéntanos un poquito más qué es Cocrea. Bueno, es primero que todo una organización muy nueva. Se creó en octubre del 2019, pero empezó a funcionar formalmente el 1 de julio de este año, o sea que nacimos en plena pandemia, llevamos Wow. poco menos de 3 meses de funcionamiento, pero es una organización mixta, público-privada, sin ánimo de lucro, que se creó con la idea de convertirse en una gran agencia de desarrollo de la economía cultural y creativa en Colombia. Los socios de esta organización son el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio desde la parte pública, la Cámara de Comercio de Bogotá y Confama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, desde lo privado. Entonces, estas cuatro organizaciones, cada uno desde su quehacer, ha venido apoyando los procesos relacionados con la cultura y con las industrias creativas desde los frentes de la formación, de la formalización, de las políticas públicas, del desarrollo social económico. Así que son cuatro grandes socios que juntos crean esta organización con el propósito de seguir apoyando, fomentando y a través de muchas herramientas darle
darle mayor vida, mayor alcance y mayor fortaleza a estos sectores que componen la economía creativa en Colombia. Y creo que justamente hoy para muchas personas todavía puede ser novedoso ese concepto que has mencionado, el de economía creativa, cuando tradicionalmente las personas procuran o buscan hacer una asociación con el mundo de la economía, casi siempre ven en los sectores tradicionales, en la manufactura, en unos servicios muy tradicionales, pero a veces alrededor de las profesiones liberales, de las artes, de los oficios, no se concibe asociar el concepto de economía, pero esto ha cambiado dramáticamente, especialmente en los últimos años, ¿no? Sí, de acuerdo, y creo que es una falsa dicotomía. De todas maneras, pues, hace parte de la economía, aunque nos guste o no la definición. Si uno genera empleo, genera ingresos, consume, o sea, tiene una cadena de valor asociada porque compra materia prima, transforma algo, pues hace parte de la economía y eso es una realidad indiscutible. Ahora, el concepto de la economía creativa tal vez es más reciente y entonces la gente se asocia o no con ella o puede sentirse o no parte de ella, pero en realidad, pues mientras exista una actividad económica asociada con la creatividad, con una idea, es decir, con algo de propiedad intelectual y se están generando unos bienes o servicios, pues esto es la economía creativa. Claro. Sí, claro. Y alrededor de eso está, yo no sé si en teoría los conjuntos de tercero de primaria, quién contiene a quién, está el concepto de economía naranja. ¿Economía naranja contiene a la economía creativa? Aquí haciendo ABC. Yo creo que son dos formas de referirse a lo mismo, más o menos. Sí. Economía naranja, pues es un término que desarrollaron particularmente pues el presidente Duque y el viceministro de Cultura de Creatividad y Economía Naranja, Felipe Buitrago, en un libro publicado hace algunos años, pero en realidad yo creo que el término puede usarse en ambas formas. En inglés se conoce como el Creative Economy y es más, muchos libros y muchos expertos del Creative Economy, pues casi que... no sé si en chiste o en realidad en conferencias en Colombia y en interacciones con el Ministerio de Cultura he oído que han dicho como qué envidia que ustedes se inventaron un término, o sea, el Orange Economy, así como existe la economía verde de los temas ambientales o el Blue Chip y todo este tipo de cosas, pues les pareció muy interesante que se concibiera un color para esta economía que además pues digamos, lo representa si uno estudia la teoría del color, pues no, la alegría, la creatividad, el dinamismo, la energía, etcétera. Pero pues yo creo que se pueden usar los dos términos y funciona perfectamente. Sí. ¿Y cómo está avanzando esta economía creativa dentro de la participación del PIB? Yo no sé si tienes cifras alrededor de eso, pero seguimos todavía tratando quizás de depender de las economías más convencionales, o esta está ganando un terreno importante? Definitivamente está ganando terreno y de pronto no es tan conocido, pero las industrias culturales y creativas en Colombia están ya acercándose al 3% del PIB, que no es una cifra menor. Claro. Y no es poca cosa, pues tiene una participación mayor a muchos sectores que tal vez la gente reconoce en Colombia como sectores poderosos de la economía, como el sector minero, por ejemplo, la construcción. Y no solo eso, sino que el crecimiento de las industrias culturales y creativas es mucho más rápido, la tasa de crecimiento es mucho más alta que la de otros sectores más tradicionales. Tiene otra característica bien interesante y es que, pues lo decimos siempre, tal vez un poco cliché, pero es la realidad y es que la creatividad es un recurso infinito, a diferencia de los recursos agotables, que como su nombre lo dice, se agotan, pues la creatividad, una idea le puede surgir a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, sin necesidad de tener recursos, terreno, infraestructura, cosas que sí son necesarias para el desarrollo de muchos otros sectores de la economía. Entonces, pues esto es, considero yo, en un país como Colombia, una gran fortuna, o sea,
todos hemos dicho siempre, ¿no? En Colombia la creatividad brota por todos los lados, incluso para las cosas malas. Lástima que sea usado para eso y no para las cosas positivas, para generar progreso, para generar riqueza, para generar desarrollo. Pero aquí hay un potencial enorme y es una tendencia mundial. Esto no es un fenómeno solo en Colombia. La economía creativa está liderando en términos de crecimiento a muchos otros sectores y se está convirtiendo en muchos países del mundo en un motor de desarrollo sostenible muy importante. Mónica, mira, vamos a ir de alguna manera también interactuando con las personas que se vayan conectando a la conversación. Por ejemplo, vía Facebook nos dice, voy a poner acá para que no nos tape tanto, Carlos Guillermo Rubiano por Facebook nos dice, ¿la economía creativa busca el mercado o el mercado requiere la creación de la economía creativa? Bueno, está un poco filosófico. Yo creo que es un poco el yin y el yang, ¿no? El huevo y la gallina. La mayoría de los procesos dentro de la economía creativa o en industrias culturales y creativas, pues existen porque hay un mercado. Sí. Ahora, yo sí creo que uno de los retos grandes en Colombia es ampliar ese consumo cultural y creativo. Que consumamos más música, que consumamos más teatro, que consumamos más literatura, definitivamente. Pero claro, no existe la economía creativa si no hay un mercado y un consumo. Entonces yo creo que hay que incentivar ambas cosas. Y la otra cosa es, y tal vez aquí es donde existe la dicotomía entre el arte y la economía creativa o los procesos netamente culturales y los de la industria creativa, y es muchos sectores culturales han sido muy informales. Entonces, y aquí está un poquito la pelea filosófica, es que yo soy artista, yo no soy empresario, yo soy creador, yo no soy empresario de este sector. De todas maneras, el creador pues generalmente busca que se consuma su creación, ya sea una pintura, un libro, una canción. Entonces, yo creo que se necesitan mutuamente, es la versión resumida de esa pregunta o de esa respuesta. Sí, sí, Mónica. Bueno, tú eres muy joven, pero probablemente más bien por investigación habrás llegado a ese momento de la historia. Hacia los años 70, Focine intentó precisamente concebir una industria creativa alrededor del cine. Y fueron esos años del el gordo Benjumea como protagonista de unas películas que buscaban ser comerciales. Literalmente ese era un desafío y una meta expuesta sin pudores. Realmente unas películas de calidad en donde podría haber otra tertulia alrededor de la estética sobre eso, pero ¿qué pasó? Pudo haber sido un tema de calidad, pudo haber sido un tema de inserción con los mercados internacionales, que no arrancara como se quería quizás una industria del cine en esos años. Quizás solo ahora uno empieza a ver un movimiento en donde yo no sé si ya podemos hablar de industria, pero hay por lo menos un juego, están los creadores, hay casas productoras, participan en los festivales. ¿Qué ha pasado con el tema del cine, que es una de esas industrias que pretende ser icónicas en este sector? De acuerdo. Pues no conozco esa historia. Sí creo que el sector del cine ha tenido una evolución muy importante y en parte yo creo que atada a un trabajo de política pública desde el Ministerio de Cultura muy importante, por ejemplo, con la generación de la Ley del Cine, que hoy ya tiene creo que 17 años o un poco más, y precisamente a raíz de esa Ley del Cine fue que se empezó a incentivar la producción de películas nacionales. Sí. Y la gente empezó pues por un lado, a consumir cine nacional, obviamente, digamos, competir con una mega producción de Hollywood sigue siendo muy difícil, y no solo en Colombia, yo creo que en muchos mercados del mundo, pero definitivamente sí dio un impulso, y el cine es la inspiración para el decreto 697, que es ahora el incentivo tributario que se genera para el resto de los sectores de industrias culturales y creativas. Es realmente gracias al éxito de alguna manera y al buen ejemplo y al buen funcionamiento de esa ley del cine. Entonces, sí. Los mercados siguen evolucionando, el consumidor va evolucionando y
Y yo creo que esa, digamos, desde la política pública sí se incentivó eso, lo que ha hecho que lleguen casas productoras internacionales, entonces se vaya también aumentando o mejorando el nivel que existe en Colombia, la formación, la capacitación. Entonces hoy ya hay más técnicos que antes, hoy hay más escenógrafos que antes, y sin embargo, siempre oigo que el cine se sigue quejando de que hay unas brechas muy grandes en formación, en capacidad instalada. Entonces, pues tal vez este tipo de incentivos y de normas nuevas que se van implementando en el país ayudan a acelerar un poquito un proceso que de ser orgánico pues nos tomaría mucho más tiempo y sería mucho más difícil. Sí, de acuerdo. Ahora te voy a preguntar más adelante sobre justamente ese tema de los incentivos, pero vuelvo acá también a una pregunta que nos llegó hace un rato. El mismo Carlos Guillermo Rubiano nos dice, ¿la creatividad sin recursos se puede desarrollar? Pues depende. Yo creo que depende mucho del proceso. A ver, yo en vidas pasadas, cuando tenía tal vez más tiempo, escribía y disfruto mucho la escritura y me considero una escritora de hobby, no profesional obviamente. Por ejemplo, escribí un libro de cuentos, sin ningún recurso, literalmente sentarme frente a la pantalla del computador y crear. Ahora, de creatividad, o sea, del hecho meramente creativo de sentarme y producir esos textos, a que esos textos alguien los lea, ahí entonces obviamente ya hay, pues se necesita un paso adicional, que sería entonces, bueno, lo quiero publicar físico, o lo quiero publicar online. Entonces sí, yo asumo que en algún punto se necesita obviamente de recursos que nuevamente no tienen que ser solo en dinero, porque hoy en día con estas herramientas virtuales y demás, pues es muy fácil crear una página web con muy pocos recursos o literalmente en mi página de Facebook o yo qué sé, y empezar a publicar esas historias. Obviamente ese ejemplo no aplica para todos los procesos creativos. O sea, si yo soy una compañía de teatro, pues sí, necesito un escenario, así sea una plaza pública que me la presten, pero evidentemente yo creo que los recursos es la gran diferencia entre que haya consumo y un producto creativo, un bien o servicio creativo se vuelva de consumo o no. Claro, los recursos pueden incidir en el alcance, en la cobertura de esa obra, de esa creación, puede incidir obviamente en el desarrollo estético, pero la creatividad per se puede desarrollar sin recursos. De acuerdo. Sí. Bueno, tenemos, mira, que esta pregunta creo que da paso y me ayuda con el tema que quería también entrar. Nos pregunta Denise Bourne, ¿puede contarnos en qué consiste la convocatoria de CoCrea, por favor? Sí, esta es al grano. Eso sí, ya. Sí, la convocatoria CoCrea es el vehículo a través del cual, el mecanismo a través del cual se implementa el beneficio tributario que permite inyectarle recursos a los sectores culturales y creativos. En términos muy simples, todo este esquema del decreto 697 tiene dos actores. Por un lado está el sector cultural y creativo, que tiene proyectos que quiere desarrollar y recursos para desarrollarlos. Y por el otro lado están los declarantes de renta que están interesados o dispuestos a invertir o aportar a esos proyectos a cambio de un incentivo tributario que es una deducción de 165% en su declaración de renta. Entonces, la convocatoria es el mecanismo a través del cual se conectan estas dos partes. ¿Por qué? Porque para poder recibir recursos para un proyecto creativo, el titular de ese proyecto se tiene que presentar a la convocatoria y tiene que, obviamente, cumplir con los requisitos y ese proyecto será evaluado. Cuando el proyecto obtenga una calificación superior a 80 puntos sobre 100 posibles, el proyecto se considera avalado y los proyectos avalados son los que son susceptibles de recibir esos aportes sujetos al beneficio tributario. Entonces, la convocatoria es el mecanismo a través del cual los proyectos, digamos, se les da el check, el visto bueno para poder recibir recursos de aportantes. Ok, sí, de acuerdo. Estamos hablando de un incentivo que está en ¿qué porcentaje? ¿Nos recuerdas, Mónica? El incentivo tributario es una deducción del 165%. Okay. O sea, si una empresa invierte... Hagámoslo con un ejemplo. Una invierte 100 pesos.
100 pesos. Una empresa decide invertir o aportar 100 pesos a un proyecto cultural o creativo que se haya postulado a la convocatoria. Esa empresa, cuando haga su declaración de renta, toma la renta líquida, le dice pues, el renglón de aportes 100, deducciones 165. Entonces, la renta líquida gravable le va a bajar en 165 y sobre ese nuevo valor, sobre el X menos 165 es que se calcula el impuesto a pagar. Así que pues hay una disminución importante en el pago de los impuestos. Y en tu experiencia, Mónica, ¿ese es un incentivo que los empresarios dicen, sí, vale la pena, metámosle el diente, no sé qué es cine, no sé qué es formación, no sé qué es arte, pero lo voy a ver reflejado en mi declaración de renta? Eso, de términos pragmáticos, los empresarios le dicen, sí, le apuesto? Sí, en términos netamente económicos, es un incentivo muy generoso y sobre todo es un incentivo con muy poca o con casi ninguna restricción. Básicamente la condición para recibir este incentivo es ser declarante de renta y hacer una donación en efectivo, o sea, hacer un aporte en efectivo a un proyecto de la convocatoria. Eso es. Personas jurídicas y personas naturales. Exactamente. Okay. Sí. Y a cambio reciben un certificado de inversión o de donación que es un título o valor negociable en el mercado secundario, que es fraccionable hasta en 5 veces, que tiene una vigencia de 2 años y que se puede usar de manera parcial o fraccionada. O sea que realmente como instrumento es muy interesante para el esquema tributario de una empresa, más allá de lo generoso que es, porque comparando con otros incentivos tributarios que existen, unos que son deducciones, otros son descuentos, etcétera, este realmente tiene un impacto muy en términos de la declaración de renta de un aportante. Mira, esta pregunta, Carlos Guillermo se enganchó, qué bueno. Sí, bueno, buenísimo. Sí. Carlos Guillermo nos pregunta, ¿CoCrea busca los aportantes o es tarea conjunto con el creativo? La respuesta es las dos. Okay. Hay 3 modalidades de participación en esta convocatoria y las explico rápidamente porque es pertinente con esta pregunta. Sí. La primera modalidad es única y exclusivamente para MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas que hagan parte, o sea, que tengan dentro de su objeto social uno de los 103 Qs de la economía naranja e inviertan en proyectos propios. En ese caso, que esa MIPYME es tanto el titular como el aportante porque desarrolla con sus propios recursos un proyecto y recibe a cambio el beneficio tributario. Esa es una modalidad. La segunda modalidad es aquella en la cual este titular de proyecto creativo postula su proyecto y ya tiene identificado un aportante que va a poner los recursos. En ese caso es una ruta un poco más rápida porque si el proyecto es avalado, o sea, si cumple con las condiciones y la evaluación mínima, en el momento en que reciba el aval, le puede decir a ese aportante, me avalaron el proyecto, gíreme los recursos y arranca a ejecutar. Gíreme los recursos aunque no autónomo, y ahorita explico eso, y arranca a ejecutar. En la tercera modalidad, ese mismo titular de proyecto se postula a la convocatoria y si pasa y si tiene el puntaje mínimo, entra a un banco de proyectos y ese banco de proyectos lo va a promocionar CoCrea, se va a ir a las empresas potenciales aportantes a decirles, señores grandes empresarios de Colombia, señores que están dispuestos o que les interesa este incentivo tributario, le tengo un banco de proyectos con 50, 100, 500 proyectos creativos y culturales en todo el país, liderado por todo tipo de perfiles de postulantes en todos los segmentos de la economía creativa en cualquier y finalmente es el aportante el que decide. Entonces, están ambas opciones, una en la cual el mismo titular busca y consigue el aportante y otra en la cual CoCrea hace la tarea, digamos, comercial o de maleteo y de promoción de sus proyectos, pero en ese caso, pues se compite con todos los otros proyectos que hayan sido avalados. Ok, mira, aquí hay una pregunta que coincide también con mi sentido de perderme a veces en estos temas. Perdón, sí. Denise nos dice, para los que no entendemos bien algunos de esos términos, ¿en qué consiste lo del título o valor? Gracias, Denise. A uno se le olvida, sí, perdón, uno se vuelve como técnico y aburrido en explicar. Mira, el título o valor es la empresa o la persona natural o jurídica que haga el aporte de recursos a un proyecto creativo va a recibir a cambio un certificado de inversión o donación. Y ese certificado tiene varias formas de aplicarse.
por un lado, se puede aplicar directamente a la declaración de renta de ese aportante. Entonces, en el momento de declarar renta va a decir, va a ser el ejercicio que les hice ahorita. Entonces, yo aporté 100, me dieron un certificado por 165, aquí está, resto 165 y sobre ese nuevo valor pago renta. Pero el título valor significa que yo ese certificado lo puedo ir a negociar en el mercado secundario, es decir, lo puedo vender a declarante de renta que le sirva de pronto esa deducción y me dice, se lo compro, y entonces el dueño del certificado lo que va es obtener liquidez inmediata, y entonces ya no se lo aplica a su declaración de renta porque recibió plata, y se lo aplicará a su declaración de renta el que lo haya comprado. Eso es lo que significa que es un título de valores. Es como si fuera un cheque, es como si fuera un bono, como si fuera una acción, algo así. Exactamente. Bueno, Vladimir Gutiérrez, él es también emprendedor en Bucaramanga, nos dice, buenísimo, compartiré esta información con personas que podrían estar interesadas. Muchas gracias. Sí, por favor, compartan todo el mundo. Sí, importante que de verdad que muchos colombianos o personas que residen en Colombia puedan entender que esto existe. Ah, porque esa es otra pregunta. ¿Pueden aplicar residentes en Colombia, no solamente colombianos? Personas naturales o jurídicas, y pueden ser extranjeros siempre y cuando tengan cédula de extranjería en Colombia y demuestren residencia en el país. Perfecto, perfecto. Dice Denise, bueno, nada de qué disculparse, gracias a ti por ayudarnos a entender, yo feliz en esta clase. Chévere, gracias, Denise. Sí. Wilson Pérez nos pregunta, ¿o sea que esto es una evasión fiscal? No, claramente no lo es, pero no entiendo el comentario. Si de pronto nos explicas más como la percepción, porque me llama la atención y sí quisiera responderla. Vale. Perfecto, sí. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, yo creo que otra inquietud puede ser, un segundo acá, ya. Una convocatoria como estas, pensemos un poco en el tema de los porcentajes. 70%, el 30% lo tiene que poner el creador para entender que es una contraprestación que está aportando dentro de su proyecto. Sí, hay digamos, dentro del decreto, una de las reglas de esta convocatoria o de este beneficio tributario más bien es que ese certificado de inversión o donación tiene un tope del 70%. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo de antes, si un proyecto vale 100, el aportante va a recibir el beneficio tributario máximo sobre 70. Sobre eso es que se puede aplicar el 165% de deducción. Entonces, existen, digamos, dos alternativas. Existe una que el aportante diga, no importa, yo quiero ponerle los recursos de ese proyecto, le voy a poner los 100, sí, sabiendo aún que el beneficio tributario solo lo voy a recibir sobre los 70, y entonces no hay problema. O le puede decir, bueno, si mi beneficio es sobre 70, pues le pongo 70, y en ese caso el titular del proyecto debe tener la contrapartida del para poder empezar a ejecutar el proyecto. Ok. El creativo, el creador más bien del proyecto, puede hacer valer, por decir algo, los salarios, la nómina del equipo que lo va a acompañar en eso, y eso decir, esto es parte de mí. Sí, ese 30% de contrapartida que pone el titular del proyecto puede ser en especie, siempre y cuando sea cuantificable. O sea, no es que no puede decir, sí, listo, yo pongo los 30. No, tiene que decir, los 30 están representados en salarios de estas personas que valen tanto, en, no sé, esta máquina, en no sé, infraestructura, etcétera. Tiene que ser cuantificable, pero lo puede poner en especie. O sea, sí, en especie puede estar la nómina, pueden estar los equipos, me imagino que licencias de software si llega a utilizarlas, ¿no? Sí, depende, hay una lista en la convocatoria, hay un documento descargable que dice cuáles son gastables y cuáles no, pero sí, lo importante de ese 30% es que sea cuantificable y que esté directamente relacionado con la ejecución del proyecto. No, digamos, obviamente no se puede uno poner como gastos recurrentes de operación del negocio, deben estar vinculados al proyecto. Y gastos de representación. Exactamente. Sí. Ok. Los creadores que postulan sus proyectos en una convocatoria como esta, ¿tienen que hacerlo para que el proyecto vaya en un plazo específico
¿Y es único ese plazo? Es decir, yo lo voy a desarrollar a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, 2 años. No hay un tiempo mínimo de ejecución del proyecto, pero sí hay un tiempo máximo que es de 3 años. A través de esta convocatoria no se pueden postular proyectos de más de 3 años de duración, pero el plazo mínimo no hay ninguna limitación. Puede ser un proyecto muy puntual donde voy a hacer el festival de no sé qué y se hace en 3 meses. Arrancó hoy, se produce, se desarrolla el festival. Un festival de cine, por ejemplo. Un festival de cine. El festival puede durar 3 días, pero yo necesito un tiempo de producción para desarrollarlo. Exactamente. Okay. Exacto. Y hay mucha libertad en cómo se formula el proyecto. Lo importante es, digamos, que sea un proyecto cerrado en términos de inicio, fin, presupuesto, cronograma, hitos de ejecución, resultados esperados, porque obviamente pues esto es una herramienta también de política pública que lo que busca es impactar el desarrollo de estos sectores. Entonces el proyecto sí debe claramente demostrar pues cómo está impactando el desarrollo de esos sectores. El seguimiento, la veeduría, o yo no sé si el concepto es auditoría, lo ejerce directamente COCREA sobre cómo es el seguimiento a un proyecto como este. Sí, buena pregunta, y creo que puede responder a la pregunta anterior que se hizo sobre el tema de evasión fiscal o algo así. Sí. Hay 2 niveles de seguimiento a estos proyectos. Por un lado está el seguimiento presupuestal, que es específicamente para la ejecución de los recursos, o sea, los giros que se hacen. Si yo pedí 100, entonces me los voy a gastar 10 en el primer mes, 30 en el segundo, en compra de maquinaria, etcétera. Entonces, ese seguimiento presupuestal lo hace una sociedad fiduciaria, porque todos los proyectos están obligados a abrir un patrimonio autónomo para el manejo de estos recursos. Entonces, esa sociedad fiduciaria, a través del patrimonio autónomo, hace los giros exclusivamente a lo que haya quedado en el presupuesto aprobado, que es lo que se va a gastar. Y por el otro lado, y eso obviamente se reporta a la DIAN, porque precisamente no es evasión fiscal, porque hay un claro seguimiento de estos recursos, porque son recursos que está dejando de percibir la DIAN precisamente a título de impuestos, y por tanto debe tener un seguimiento muy riguroso sobre qué está pasando con esos recursos, cómo se están utilizando, quién los está utilizando. El segundo nivel de seguimiento es al de la ejecución efectiva, es decir, una cosa es la plata, o sea, pedí 100 pesos, me voy a gastar 100 pesos, y la otra es, con esos 100 pesos voy a construir una sala de danza. Entonces, ese seguimiento a la ejecución física del proyecto lo hace COCREA, ya sea directamente o a través de auditorías externas. Perfecto. Todo esto se reporta al Ministerio de Cultura y se reporta a la DIAN. Muy bien. Carlos Guillermo, la próxima vez lo invito, a ver, aquí abrimos otra ventana. No, mentiras, Carlos. Bienvenido, muchas gracias por las preguntas porque han estado muy buenas. ¿Existe alguna garantía en caso de que el aportante tenga una eventualidad económica y se cuelgue con el aporte? Existe, digamos, garantía no, en el sentido que el 100% del aporte se debe hacer en un solo giro en el momento en que el proyecto es avalado. Entonces, si el aportante iba a poner 70, pues debe girar los 70 completos para empezar la ejecución del proyecto. Sí, lo que sí puede pasar es que el día antes de girar pasó algo y el aportante ya no está en condiciones de hacerlo, entonces el titular del proyecto, lo que va a pasar es que ese proyecto ya no tiene ese aportante X, que era el que habíamos confirmado, sino que va a tener que entrar al banco de proyectos y buscar un nuevo aportante, a menos que pues diga, bueno, ya no es Pedro, sino Luis el que me va a aportar, entonces pues ya Pedro no le gira sino Luis y el proyecto se puede ejecutar. Pero, digamos, la garantía no se necesita por parte del aportante porque y recibe el certificado o no gira y no pasó nada, y no recibe el certificado. Bueno, nos hemos pasado el tiempo, pero es que está buenísimo. Yo no sé, tenemos aquí secuestrada en este consultorio de preguntas. Mira, aquí nos llega otra pregunta. Denise nos dice, ¿la distribución del 30% tiene límites según el tipo de aporte? Por ejemplo, máximo el 50% del aporte puede ser en especie. No, ese 70-30 sí es muy específico y está en el decreto, así que digamos, el aportante puede aportar hasta 70 o recibir el beneficio hasta 70, puede darlo menos, puede poner 50, 40, lo que sea, pero la contrapartida entonces sí la tiene que poner el titular del proyecto. Esa contrapartida puede ser en especie, o sea, si el aportante solo le da 50, pues
podrá Sí, poner 50. pero no sé si fue que entendí otra cosa, pero volviendo a leerla, Denise, yo entiendo lo siguiente. El creador, el creador del proyecto pone el 30%. Dentro de ese 30% puede estar un porcentaje en equipos, un porcentaje en nómina. Entonces, ¿existe unas reglas específicas sobre la distribución ahí? Podría ser el 100 del 30 puede ser. El 100 del 30 puede ser en especie, sí. Ok, perfecto. Sí, esa es una pregunta también clave para entender esto que está ocurriendo. Bueno, vamos a ver qué más nos llegan aquí. Bueno, Cocrea justamente nos comparte sus redes para que podamos seguir preguntándoles muchísimo más de todo esto. Yo también voy a poner por aquí mi bannercito para más información sobre la convocatoria, pues les dejo este enlace. Y voy a compartirles un dato importante sobre la economía naranja. En Colombia, este sector ha venido aportando o consolidando su participación en el PIB nacional con un promedio del 3,2%. Ratificamos justamente el dato que nos daba Mónica hace unos minutos. Y de acuerdo al DANE, la economía naranja le aportó un 3% al PIB en el 2018, o sea, se mantuvo en 2019. En 2020, la pandemia se atravesó en el camino. ¿Qué expectativas se tienen alrededor de las cifras del PIB? Cuando se vuelva a medir. Son dramáticas, no, las proyecciones son dramáticas. Este es uno de los sectores más golpeados. Los sectores culturales en particular fueron los que primero cerraron porque alrededor de las aglomeraciones de público, los teatros, los cines, los conciertos, etcétera, seguramente serán de los últimos en abrir porque nuevamente las aglomeraciones y el tema pues de, digamos, cuidados de distanciamiento social, salud, etcétera. Entonces sí, venía creciendo muy rápidamente hasta marzo, hasta el primer trimestre acelerado, y la caída es brutal. Y sí, va a ser un esfuerzo muy grande. Precisamente por eso creo que también una herramienta como esta es tan valiosa, porque puede ayudar a inyectarle recursos muy necesarios a la recuperación del sector. Y son sectores que generan mucho empleo, que están en los territorios, también en zonas muy apartadas de Colombia, donde hay festivales gastronómicos, carnavales, temas de artesanías, ferias de emprendimiento. Entonces, sí, pues se necesita definitivamente esta inyección de recursos. Para irte liberando, voy a ir con dos preguntas primero. Las regiones, justamente mencionabas allí, y quiero empatar como con eso. Las regiones tienen unas oportunidades grandes de aplicar a una convocatoria como estas, porque hay muchas expresiones en la cultura, en las artes, en el emprendimiento mismo alrededor de la formación. ¿Cómo esperan o qué expectativas tienen, quizás metas en número de proyectos que se postulen? Pues es difícil hacer ese cálculo porque como es la primera vez que se hace, no hay ningún referente que nos más o menos permita indicar de dónde vendrían o cuántos llegarían. Lo que les puedo decir es que hasta hoy en la plataforma tenemos más o menos 200 proyectos en alguna etapa del proceso de postulación. O sea, eso puede ser desde creé el usuario, o sea, me registré para poner un proyecto, hasta que ya están subiendo presupuesto, que están subiendo trayectoria. Entonces, no sé, o sea, tenemos como ilusión de que la gran mayoría de esos proyectos terminen y realmente hagan la postulación completa. Es un proceso que en realidad no es complejo. Hemos tratado de hacer una convocatoria muy clara y muy directa y muy sencilla, porque en realidad estamos dando plata, o sea, como no es que haya un presupuesto de Cocrea o del ministerio para otorgar estos recursos, lo que necesitamos es que se postulen muchos proyectos para tener un banco de proyectos muy atractivo para ir a ofrecer a esos aportantes. Entonces, este es el tipo de convocatoria donde queremos que lleguen muchos, porque en esa variedad y en esa, ojalá, calidad alta de todos los proyectos, uno se puede ir donde un empresario y ya sea por el beneficio tributario o ya sea realmente apelando a un concepto de responsabilidad social, o sea, de demostrar todo lo que se puede impactar cuando se invierte en cultura. Para un creador de proyecto, ¿le conviene indistintamente recibir aportes de donación o de inversión? ¿Eso le genera unos riesgos diferentes al creador?
Hay una diferencia entre recibir los aportes a título, inversión o donación. Para el aportante es exactamente igual, recibe el mismo beneficio tributario. En el caso del titular del proyecto, puede en la modalidad de, o digamos, en la modalidad de inversión, el titular puede acordar unas condiciones adicionales con el aportante. Es decir, podría decirle, mire, además de que usted se va a ganar este beneficio tributario, yo le ofrezco un porcentaje de la taquilla de este evento que estoy desarrollando, o yo le ofrezco, no sé, para su plan de bienestar de su empresa, le ofrezco tantas entradas a mi función, ¿no? Capacitaciones. Le ofrezco capacitación, le ofrezco... Entonces, esos acuerdos entre esas partes, pues no, digamos, CoCrea no interviene, nadie más interviene, son acuerdos entre privados, pero en la modalidad de inversión se puede llegar a ese tipo de negociaciones o de acuerdos si el titular del proyecto estuviera interesado en hacerlo. Quizá, Mónica, la figura puede ser casi que en caso del titular del proyecto, oiga, voy a hacer una venta o mejor, voy a vender los servicios con anticipación y casi que el aportante pueda ir debitando dentro de lo que fue su inversión para recibir los beneficios. Todos esos esquemas son viables. Yo, por ejemplo, a uno siempre le dicen, no, si usted hubiera invertido en Apple hace 25 años, no se hubiera comprado una acción de Apple, hoy sería millonario. Yo pienso, bueno, y si uno hubiera invertido en Shakira o en J Balvin y uno tuviera un porcentaje de las regalías o de, pues también seguramente sería millonario. Entonces, claro, este tipo de esquemas son posibles. De pronto para las empresas no es tan evidente que en cultura también se puede invertir y obtener algo a cambio distinto de solo la satisfacción de, digamos, cambiar un poquito la mentalidad netamente filantrópica hacia la cultura y pensar en, bueno, esto, porque además... Vamos a ganar. Claro, y la economía creativa es tan amplia que esto es moda, diseño, arquitectura, artes plásticas, artes visuales, ferias, carnavales, etcétera. Entonces, pues ahí hay unas oportunidades bien interesantes y creo que hay que empezar a cambiar. Si logramos eso desde CoCrea con este mecanismo, pues yo me sentiré bastante satisfecha. Mira, de lo que decíamos de Carlos Guillermo, lo dice Denise, yo también quiero mi ventanita aquí en esta conversación. Y armamos un café virtual o algo así. Eso nos va a tocar un café, los tres y los cuatro con Carlos Guillermo, bueno, y con todos los que se quieran. Esto es la gracia de esta tertulia. Y nos remata con esta pregunta, Denise. ¿Existe un monto máximo o mínimo de cuánto debe costar el proyecto? Sí, hay un piso y es 35 salarios mínimos que mal contados son 3 millones de pesos. O sea, a través de este mecanismo no se puede pedir a título de aporte menos de 31 millones de pesos. Significa que el proyecto debe costar más o menos 42. Y el monto máximo es de 30 mil millones de pesos, así que es un rango bastante amplio. Cabe cualquier tipo de proyecto ahí realmente. Sí. Mónica, me imagino que tu sueño es que así como muchas veces en las conversaciones entre amigos, en cócteles, los inversionistas digan, oye, sí, yo quiero invertir en un restaurante o voy a invertir en una mina de plata, que la mina de plata sea, voy a invertir en un proyecto cultural, voy a invertir en un centro de emprendimiento, en un centro de innovación, o que voy a invertir en un festival de teatro. Ese es un sueño que me imagino comparte el equipo de CoCrea y el ministerio. Es lo que nos motiva todos los días, eso es lo que nos hace meterle pues el alma a esto, a la convocatoria, a estos espacios de divulgación, porque sabemos que esto es algo muy nuevo. Este decreto se aprobó hace 4 meses, así que todavía es muy desconocido y como herramienta es una cosa súper novedosa en el país, y lo que queremos es ese cambio de mentalidad, ese cambio de visión con respecto a la cultura. Es que si nos ponemos a pensar como colombianos, la cultura está inmersa en todo lo que somos, no en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. O sea, a nosotros nos vuelve colombianos la música que oímos, la comida que comemos, lo que bailamos, lo que nos ponemos, lo que colgamos en nuestra casa, lo que leemos. Entonces, todo eso es invertir en identidad, es invertir en los territorios, es invertir en los procesos de desarrollo
de gente que vive de esto, de estos oficios, de estas artes. Entonces, obvio que nuestro sueño es que se invierta mucho más en cultura. Los recursos públicos nunca serán suficientes para este tipo de iniciativas porque hay tantas necesidades en el país. Si uno piensa salud, educación, infraestructura, defensa, pues la cultura, ¿no? Pues está al final de la lista, y esto debería estar al principio de la lista, porque yo sí creo que invertir en el futuro de Colombia. Esa es, pues, así como ya mi visión. Totalmente. Somos activistas aquí. Sí, meterle la ficha de esto. Qué pena prender la luz porque me estoy quedando a oscuras. Sí, dale, tranquila. Sí. Bueno, mientras tanto vamos saludando a Pipe Pérez Henao, que nos dice, excelente tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Pipe. Y miren, aquí también Denis nos dice, los dejo, me voy a montar mi proyecto. Muy bien. Bien. Mónica, muchísimas gracias de verdad por compartirnos con tanta generosidad tu tiempo, tus ideas, tu conocimiento, tu experiencia. Muchas gracias, Víctor. Qué invitación tan deliciosa. La verdad estuvo muy rica la conversación. Gracias a todos los que preguntaron y a este team de entusiastas. Y nada, ojalá se repita. Hay mucho que contar, definitivamente. Tenemos que hacerlo, Mónica. Ella es Mónica Ramírez Hartman, la directora de CoCrea, la corporación Crea Talento, que está con una convocatoria fabulosa, fantástica, donde todos los creadores en Colombia tienen la oportunidad de postular unos proyectos, de armarlos con la idea de conseguir la solidaridad vía donaciones, vía inversiones, los incentivos tributarios para las empresas y para las personas naturales son muy importantes. Un 165% en la declaración de renta creo que es algo bastante atractivo y se cristaliza en una convocatoria como estas. Mónica, un mensaje final que le quieras dar a los creadores y a todas las personas que en general nos han estado viendo. Mensaje final, esta es una oportunidad para pensar en grande. Yo creo que está en nuestras manos, en manos de estos creadores, demostrar la validez de esta herramienta, demostrar que esto puede transformar el país, y lo está haciendo y lo ha hecho, y hay que apostarle. Entonces la única forma es metiéndose a la convocatoria, postulando buenos proyectos, y ojalá también hacer la tarea de conectar con estos posibles aportantes, con este sector empresarial colombiano que es generoso, que siempre responde ante las adversidades. Lo vimos al principio de la pandemia, y es el momento de invertir en cultura. Creo que es el mensaje. Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, ahí está, perdón, vuelvo a ponerlo por acá. CoCrea nos dice, pueden todas sus inquietudes resolverlas a través de las redes sociales. En otras palabras nos dicen, no expriman más a nuestra directora, déjenla descansar, de por Dios santo. Más bien envíenos un correo a info@colombiacrea.org y allí con mucho gusto les daremos la respuesta en el menor tiempo posible. También a todo el equipo de CoCrea que se ha unido a esta transmisión, que ha replicado la transmisión en su página en Facebook, muchísimas gracias, y a todas las personas que nos acompañaron, invitarlos a que consideremos que en la creatividad hay la oportunidad de una reactivación económica y está la oportunidad de generar un mayor desarrollo y hacer de Colombia un destino. Entonces, Mónica, muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Vale, chao. Bueno, era, como les digo, Mónica Ramírez Hartman, una persona que, como ustedes vieron, encantadora, con toda la disposición de colaborar, de guiarnos a las personas que todas en la audiencia pues han venido interesándose en estos temas de economía creativa, de economía naranja. Les doy un dato, este es el episodio más largo que hemos tenido y estoy feliz y no me arrepiento porque creo que aprendimos un montón con Mónica Ramírez y con la convocatoria de CoCrea. Entonces, estoy feliz de haber roto el récord del episodio más largo en Tertulias con Solano. Entonces, los dejo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde con otro invitado muy especial. Todavía no les digo quién, pero nos vemos. Chao.